Muy buenas tardes, bienvenidos a Azul y Verde. Hoy contamos con la visita de Carmelo Jesús Aguilera. Señor Carmelo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Carmelo viene a hablarnos hoy de un tema bastante interesante, como es el terrorismo, en este caso terrorismo yihadista y la influencia en la inmigración en España entre los años 2015 y 2021. Decir de Carmelo que es doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Almería, con una nota de sobresaliente cum laude, licenciado en Derecho por la Universidad de Almería, magíster en Seguridad y Defensa por el CSDEN, que es el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, y entre otras cosas es especialista universitario en análisis de terrorismo yihadista y insurgencias y movimientos radicales por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Es decir, podemos decir que tenemos a un experto con nosotros. Carmelo ha publicado su tesis doctoral, como decía, es el autor de Inmigración y terrorismo yihadista en España entre los años 2015 y 2021 en la editorial Círculo Rojo. Carmelo, ¿qué te llevó a investigar y escribir sobre la relación entre inmigración terrorista de la yihad en España en ese periodo? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, una cosa son los títulos, pero como yo siempre he dicho en público y en privado, humilde observador del fenómeno terrorista. Eso de experto hay que tener mucha mochila todavía como para considerarme y vamos, ni creo que lo sea. Pero bueno, humilde observador, como siempre he dicho, humilde observador del fenómeno y que a lo largo de todo este tiempo, de algunos de los estudios de las titulaciones que has comentado, pues he querido seguir formándome en este tema. Pues bueno, esto surge al realizar este libro, que en definitiva es el resultado de la tesis doctoral, surge en el año 2019 en un curso de verano de la Universidad de Almería, donde la directora del curso, la doctora Pilar Rodríguez, pues eh, era la directora del curso en el que di una conferencia y bueno, estamos hablando, si nos ponemos en situación en el año 2019, pues se produjeron la anterior crisis migratoria que se produjo en toda Europa. Todos recordamos las imágenes de la isla de Lampedusa, de Lesbos. Estaba reciente también la caída, entre comillas, después de la coalición internacional contra el Daesh y en donde pues este grupo afirmaba que iba a inundar Europa con 1 millón de terroristas y en fin, que eso es de primero de terrorismo, el infundir miedo en la gente. Entonces, claro, se habían producido las elecciones europeas en aquel año, fueron en el mes de mayo. El curso que te estoy comentando fue en el mes de julio, en donde la inmigración ya jugó un papel importante en aquellas elecciones europeas y se metía miedo o se violentaba a la gente con el fenómeno migratorio y a veces cuando se dice la inmigración viene en terroristas. Bueno, y claro, y uno viniendo del mundo del derecho, porque en definitiva nos basamos en qué podemos demostrar o en qué no podemos demostrar, pues surgió la iniciativa de hacer la tesis doctoral para, en definitiva, sacar el perfil de los condenados por terrorismo yihadista en este periodo, como bien has dicho, del 2015 al 2021, pues para saber si todos los terroristas o todas las personas condenadas por terrorismo yihadista en este periodo son inmigrantes o si ya empezamos a tener un problema con la segunda y tercera generaciones que entonces ya no pueden ser llamadas inmigrantes, son nacionales cuyo uno o los dos progenitores son inmigrantes, pero ellos en sí no son inmigrantes, puesto que ya serían nacionales de nuestro país. Y si ver si es distinta el perfil dentro del sexo masculino, del sexo femenino,
En definitiva, sacar el perfil Sí, de esta... de lo que estás comentando, en el 2021 nos queda un pelín atrás, hace Sí, 4 años, y quizás tenemos más recientes los hechos sucedidos en torno a Navidad, tanto en Alemania como en Francia. sí, Y a lo mejor no recordamos el suceso en Algeciras, claro, donde sí, yo parto de la base de que un loco se hace daño a sí mismo y un hijo puta se hace daño al resto. Entonces, sí, tuvimos sí, un sí, sí. terrorista allí, pues que asesinó a un sacristán. Algo nos toca de cerca. Sí, sí. Para documentar el libro, ¿qué fuentes principales has utilizado? Eh, ¿Y hasta qué punto has tenido Bueno, acceso a información oficial o confidencial? no ha sido en fuentes abiertas, pues a través del CEN2, del Centro de Documentación del Poder Judicial, pues ¿Mm? la Audiencia Nacional, pues ir metiendo las variables, pues terrorismo yihadista en el periodo 2015-2021, y siempre ha sido en lo que ha sido primera instancia la condena en la Audiencia Nacional, en lo que es el juicio. Luego ya ha habido posteriores personas, unas que han recurrido, han tenido derecho a recursos, otras que no han tenido derecho a recursos. Y como también mi directora de tesis es socióloga, pues claro, otro de los capítulos ha sido enfocado con las entrevistas semiestructuradas en las que he tratado el tema de cómo sienten el fenómeno de la inmigración y el terrorismo, pues tanto como militares que han estado en activo, algunos en misiones internacionales, tanto haya uno de ellos que sí ha estado casi en las tres rutas, podríamos decir, que estuvo en el Líbano, estuvo también en la zona de Afganistán y ha estado en el Sahel, o sea que ha visto el fenómeno ¿Mm? en distintas, en las tres grandes corrientes, podríamos decir, en las tres grandes autopistas. Otro ha sido, hay algunos profesores de enseñanza secundaria para ver cómo empiezan a ver ellos ya el problema de la radicalización, y hay varias entrevistas que se han hecho a personal extranjero, tanto trabajadores sociales en Canadá como en Polonia, un profesor también de la Universidad de Polonia y otro profesor de universidades de Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales hallazgos de tu investigación? Aquello que puede sorprender a un lector medio de este tema. Pues sobre todo el que no se puede, por ejemplo, los datos si no diferenciamos por sexo, pues vemos que es un fenómeno eminentemente masculino, de un rango de edad que está entre los 25 y 40 años, aunque los últimos años se han ido bajando los estándares, el nivel de edad, pero que en el que las dos principales nacionalidades es la española y la marroquí, de los condenados. La primera nacionalidad es la marroquí y la segunda la española. Pero sobre todo, lo que llama la atención es que son las dos mayoritarias, puesto que ya la tercera, que en el caso que sería la argelina, hay ya un tanto por ciento bestial de diferenciación. No hay tanta diferencia entre la primera y la segunda nacionalidad, pero sí hay una gran diferencia entre la segunda y la tercera nacionalidad. Y en el caso del segmento femenino, sí vemos que la nacionalidad española, la mujer, podemos decir que se ha incorporado más tarde al fenómeno yihadista, más tarde en el sentido de una participación activa. Las condenadas en España, en este periodo, la nacionalidad española sí es la mayoritaria. Pero la nacionalidad española de origen, Sí, tanto de origen como de chica, sí, como de nacimiento, sí. En el caso de las chicas, sí, es la nacionalidad española la mayoritaria. pero Por son conversas o... ellas no son de nacionalidad española. Ahí ya no he llegado tanto Sí, si han sido conversas o...
Sí, porque recuerdo varios casos de, Sí, de chicas sí, españolas, nacidas español, de origen español, que se sí, sobre casaron todo, con algún sí, cabezón que de se fueron estos así. y y Sí, fueron a Siria y luego querían que las trajeran a España. Oye, claro, es que soy española, coño, no fuiste allí. No, fui por amor. Oye, buen viaje. sí, Fue mal el amor. no sé, Pues oye, a lo mejor debería seguir camino hacia Arabia Saudí, Irán, por allí, Irak, sí, sí. Yemen. Sí, sí, Ah, o decirle a tu pareja, por mucho que la quieras, oye, vete tú, si te quieres ir a pegar tiros, vete tú, que yo me quedo aquí en España y cuando, si sí, vuelves, si vives, cuando vuelvas, hablamos. sí. Vamos a ver, dentro del análisis de este fenómeno, ¿has identificado un perfil dominante entre los terroristas yihadistas en España en cuanto a edad, nacionalidad, situación socioeconómica, incluso los niveles de radicalización? No, no hay un perfil, es quizá uno de los grandes problemas que tiene la fuerza y cuerpo de seguridad, que no hay un, se puede sacar a unas malas un perfil por edad y por lo que te he dicho antes, por el sexo y eso, pero de lo que es de situación personal, de estudio y eso, no. Te puedes encontrar una persona que tiene que recién bajado de una patera, que está en los invernaderos de aquí de Almería y se ha radicalizado aquí. O te puedes encontrar una persona que haya hecho estudios superiores o que haya hecho pues ahora ya el BU y el COU, no, eso era de nuestro tiempo, Mm. que hayan hecho la secundaria, hayan hecho hasta incluso estudios universitarios. No hay un perfil, lo que es a nivel social o de estudios, no hay un perfil único. ¿Hasta qué punto consideras que es un problema propio de la inmigración, de los que vienen, o más bien un problema de los que se radicalizan ya residentes aquí? Yo creo es verdad que estos grupos saben que utilizan la inmigración para conseguir sus fines, pero yo la considero más que utilizan el fenómeno de la inmigración a nivel cuantitativo, lo utilizan a nivel cualitativo, porque la utilizan por un tema de economía logística. Tienen las rutas las tienen ya hechas, no tienen, Ujú. las rutas de la inmigración están ya hechas. De hecho, en 2020, en plena pandemia, en abril de 2020, aquí en Almería se detuvieron a tres individuos. Uno que el que tenía el piso aquí, los otros dos era uno de los foreign fighters, que por cierto luego se suicidó una vez que fue el juicio el año pasado, se suicidó en Algeciras o en Cádiz, no creo, no me acuerdo ahora mismo la Los, cárcel que era un foreign fighters, tradúcenos, por favor. sí, un combatiente terrorista extranjero. Ujú. Y, y habían utilizado la vía de Argelia, o sea, para introducirlo a él directamente venía con una escolta o con un guardaespaldas y el que estaba aquí en Almería. Además que los pillaron en un piso turístico, o sea, con jacuzzi y todo, o sea, que no escatimaban gastos ni nada. Entonces, yo pienso que no necesitan utilizar la inmigración porque, porque ya tenemos las generaciones que están aquí. Entonces, utilizan la inmigración, pero para introducir, en mi opinión, para introducir elementos de alto valor estratégico o vienen directamente para España o bien que van de camino a otros países de Europa. ¿Hay diferencia entre la radicalización de aquellos individuos de primera generación de inmigrantes y aquellos nacidos en España? Sí, sobre todo a nivel de lo que ha sido el boom de Internet, porque las primeras generaciones que vinieron aquí a España, la verdad que se han radicalizado pocos porque venían a lo que venían, que era a trabajar, venían a buscar un mejor medio de vida, unos luego para mandar dinero a su casa y que luego posteriormente se han ido otra vez a su tierra y otros que se han establecido aquí y luego han traído a la familia. Y yo creo que aquella generación que vino aquí en los finales de los 80 90 primeros de los 2000 aquí al amparo de sobre todo todo el boom de la agricultura,
no venían para radicalizarse. Luego ya las segunda y tercera generaciones, ya que están aquí en España, tienen un arma tan poderosa como la que tenemos nosotros aquí, que es Internet, con un fenómeno como ha sido la pandemia, que ha habido muchas horas de ordenador, de pico pala, para radicalizarse, para ver vídeos, además de luego, sobre todo, la expansión del Daesh o mal llamado Estado Islámico, que la verdad que respecto a la otra gran multinacional, que es Al-Qaeda, hay que reconocerles que han sabido tener mejores, mejores comerciales, para mi entender, que han sabido vender mejor su marca. Ujú. ¿Existe algún patrón en las ciudades o barrios donde se detecten más casos de radicalización? Hombre, hay barrios donde yo puedo hablar por aquí, por Almería, donde hay más concentración de hecho, las operaciones que ha habido, quitando esta, que esta fue de este que detuvieron en abril, que fue en el centro de Almería, o sea, en pleno, justo en pleno, en una calle en pleno centro de la capital. Las otras que ha habido sí han sido en Níjar, en El Ejido, que son zonas que hay amplia población musulmana y entonces pueden pasar más desapercibidos. Y sí hay ciertos barrios donde se está empezando a notar cierto incremento de que personas ya con el burka, personas ya con cierta, cada vez las mujeres más tapadas, y entonces sí se está empezando a ver cierto aumento de la radicalización. Pues fíjate, hace años vimos en un centro comercial aquí en Madrid, en un centro comercial bestial, Sí. una mujer con burka, bueno, con un individuo que iba al lado suyo, sería su marido, y tres, no, no, tres chavalillos. Iban allí pululando entre ellos. Digo, no sé qué hacen aquí. Era raro. Y no hay que olvidar, por ejemplo, en Melilla la Cañada de Idún Sí, y en Ceuta el barrio del Príncipe. el príncipe. Y tampoco debemos olvidar, no me acuerdo si era la CIA o el FBI, que a Cataluña lo llamaban Barcelonistán, Sí, ¿sabes? sí. ¿Crees que las políticas migratorias de España han influido en el aumento o disminución de esta amenaza en los últimos años? Hombre, en mi opinión la ha aumentado porque no hay duda de que si se aumenta el número de población de inmigración que se introduce, sobre todo flujos no controlados, pues quieras que no, a esas personas llega un momento bien que no pueden conseguir trabajo, bien que no pueden conseguir un techo, bien que no pueden conseguir. Y esas personas tienen una necesidad de comer cada X días, necesitan un S y entonces pueden ser presa fácil, bien, que quieran ellos delinquir y posteriormente radicalizarse por su cuenta, o ahí también están los reclutadores, tanto de grupos criminales más o menos organizados, Mm. que saben que tienen un nicho de clientes, un nicho de personal a su disposición, y estos grupos, los grupos terroristas, pues también saben que con su mensaje de que ves, que han preferido contratar a un español, que en vez de a ti, ves que no te dan trabajo, ves que no te permiten alquilar, nadie te alquila un piso y ese bulle bulle comiéndole en la cabeza, pues hasta que al final pues tiran por nosotros, te ofrecemos y te ofrecen todo lo bueno y te ofrecen una salida, te ofrecen pertenecer a un grupo que se preocupa de ti, hasta incluso que se preocupa, no te preocupes, que si te pasa algo, pues a tu familia la vamos a tener cuidada, patatín, patatán, y al final pues caen en sus redes. Hablemos ahora de las mezquitas o incluso las cocheras de Alá. ¿Qué papel juegan las mezquitas y estos centros religiosos en la radicalización yihadista en España? Hombre, pues a lo largo de todo este tiempo, también en los dos grandes atentados que ha habido en España, como fue el 11M, como en el 17 de Uy, agosto de... lo del 11M habría que hablarlo. Bueno,
Lo del 11M, en una conferencia que el año pasado, o por esta fecha, dimos con Raquel y que nos invitó Juan Diego, una cosa es la verdad judicial Exacto. y otra cosa De la, de lo eso que, que llaman la claro, verdad, de eso que llaman la verdad judicial. Si te pones a leer detenidamente claro, y claro, sin por mucho eso, esfuerzo la investigación, el juicio y la sentencia, lo único que queda claro es quién no fue, claro, sí, ¿sabes? sí, sí, por eso digo que una cosa es la verdad judicial y Ujú. otra cosa luego lo que ocurrió. Pero no hay duda que juegan un papel fundamental porque eh, debería, yo lo hablo por mí, igual que si yo me voy a Francia a ejercer el derecho, pues me tienen que convalidar el título, y me piden los papeles donde me saca el título, pues cuando vienen estas personas, por lo menos en las mezquitas oficiales, en las que se juntan aquí entre cuatro invernaderos, eso es imposible pedirles, pero en las que son oficiales, pues el imán habría que hacer unos estudios que estuvieran unos parámetros homologados a todo nivel europeo, de dónde ha obtenido esos estudios esa persona, quién ha financiado esos estudios esa persona, Sí, porque que la mayoría no, la mayoría de las mezquitas en España están financiadas ¿por qué país? pues entre Marruecos y Arabia Saudí, en mi humilde opinión, creo que Ah, lo sí, que pasa que, claro, luego, ¿dónde ha obtenido esa persona el título? ¿En Pakistán? ¿La ha obtenido en Marruecos? ¿La ha obtenido en Arabia Saudí? ¿Qué doctrina sigue? ¿Qué esto, doctrina en abraza? ¿Qué doctrina no abraza? estos días se ha expulsado a un imán de Sí, estos, sí, sí, a un imán salafista. sí. ¿Qué? Has hablado Entonces, antes de Internet. ¿Cómo influyen las redes sociales y las plataformas de mensajería en el reclutamiento de estos guarros? hombre, sobre todo lo que es, eh, puede, a nivel de lo que es de radicalización para esa persona que puede ser más o menos extremista o que, bueno, puede ser radical, pero que está ahí igual que una persona, el que es del Madrid y es del Barcelona y la semana que pierde su equipo se acuesta sin cenar, pero no ve por la calle a otro que lleva otra camiseta y le pega cuatro tiros. Ujú, Entonces, puede ser en lo que termine de dar el paso de ese último escalón de la radicalización, de decir, bueno, pues ahora voy a actuar o voy a buscar otros grupos que busquen gente para actuar o que estén en la misma situación que yo. Pues por eso, pues porque mucha ahora una persona que no tenga un trabajo estable o que no vaya al ujú. instituto estable y entonces son muchas horas viendo y la la culpa también de las plataformas y eso, bueno, que cuando se les solicita que quiten un contenido o algo, pues te sueltan la retaíla de Sí, abogados y sí, eso, que tienes que batallar pues contra viento y marea. sí, Y sí. cuando te vienen a dar la razón y te cierran una página o un contenido, pues ya tienen otros siete más abiertos por otro lado. ¿Han identificado conexiones entre células en España y grupos en el extranjero? Hombre, imagino yo, como siempre, todo lo que he trabajado hasta ahora es con fuentes abiertas, entonces no podría decirle con mucha certeza, pero estos grupos, como una de las características que tienen es la globalización del terror, o sea que ellos, tanto Al Qaeda como Daesh, sueltan su mensaje a través de sus plataformas de comunicación y sus revistas electrónicas, tanto o en papel en los sitios que las tienen. Pues hay que atentar contra los cruzados, hay que atentar cuando sacan muchos mensajes. Ahora está habiendo un aumento de los mensajes en castellano, Ujú. que demuestra la importancia tanto de España como de Latinoamérica, que está siendo un caladero también de radicalización de gente y de
zona para obtener documentación y obtener papeles para introducir gente en Europa y en España, quieras que no, a la hora de conceder visados y eso, pues con Mm. los países de Latinoamérica. ¿Qué papel juega el sistema penitenciario en la radicalización de estos elementos? Pues en parte también prácticamente lo que hemos dicho también de las redes. Ha habido personas, la mayoría de los grandes líderes a lo largo de la historia de estos grupos, desde al-Zarqawi en Irak o el mismo al-Zawahiri, habían estado en la cárcel por otros delitos. Entonces, Ujú, en la cárcel ha sido el centro de reclutamiento o de terminar de dar la radicalización o hasta algunos, incluso la primera parte de la radicalización y han salido ya radicalizados totalmente. De hecho, aquí ya en España, el juez Garzón, antes de que pasaran los acontecimientos del 11M, ya hicieron varias operaciones contra la red de argelinas que se habían radicalizado en las cárceles. O sea mm. que Sí, es verdad. es un elemento de radicalización. Que Por eso es que esa, como esa- este, esa gentuza me suena que era el comando Dixan, me parece que era, que pretendían sí, hacer elaborar explosivos con materiales químicos que se pueden comprar libremente. sí, sí, claro, y ahora ya con internet, pues antes tenías que buscarte más o menos algún manual proscrito para fabricar explosivos, para fabricar, y hoy con cualquier teléfono móvil, pues te puedes buscar una fórmula Eh, para hacer cualquier artefacto exclusivo. Hace años, bueno, en los años 60, un tal Carlos Marighella escribió el mini manual del guerrillero urbano y Mm, fue como una biblia para los grupos de sí, extrema izquierda en Europa. Habló de los años 60. sí, Y ese mini manual se puede conseguir y leer y resulta asombroso. Y mira, si te sí. estaban dando las instrucciones y está disponible en internet. Tengo, tengo yo aquí de manual del buen terrorista de Cambio 16 de Ricardo García Lamborenea. De Damborenea, pero si era ese Sí, señor, ese tipo era un socialista, ¿no? Me suena. sí, sí, fue gobernador civil ya no sé si de alguna provincia Sí, por concreta Navarra o de pudo lo que ser. era o de lo que era todo el País Vasco. Es de Cambio 16. ¿Dónde estará ya Cambio 16? Pues sí. Pues sí. ¿Cómo, ¿Sabes? cómo comparas España con otros países europeos en términos de esta amenaza? Bueno, pues aquí, según las autoridades, estamos como los malos estudiantes, nivel 4 alto, sin llegar Cuatro, a 5, espera, cuatro, es 4. verdad. No se nos puede olvidar que nivel 4 reforzado y llegó un primo segundo del que era presidente del gobierno, Mariano Rajoy, iba andando por la calle y le dio una bofetada, oye. Pues menos mal que estamos en nivel 4 reforzado, coño. Pues, ¿sabes? Como los malos estudiantes, pero claro, todos sabemos, los que hemos visto los niveles, lo que implicaría el nivel 5 pues sería sacar el Sí, ejército a la calle y eso. Pero sí, no hay que olvidar que España, tanto por su situación geográfica, tanto por su pasado histórico del tan manido tema de Al-Ándalus, que claro, si pasa igual muchas veces también en los medios de comunicación, hablan de Al-Ándalus y hablan de Andalucía, no, no, oiga, que Al-Ándalus llega hasta Austria, que es todo lo que en algún momento pues llega hasta Poitiers en Francia, o sea que quitando Covadonga, o ujú, sea que entonces, tanto por su situación geográfica como por su pasado histórico y todo lo que eso tergiversa de esta gente, como por su amplia población musulmana, que quiera que no, a la hora de pasar desapercibido es muy fácil. sí, sí. No, Estoy de claro, acuerdo esto como contigo. fue, como cuando empezó lo del 11S, pues claro, y tú mandas a un tío rubio alto de 1,90 y rubio por las calles de Bagdad o por las calles de Kabul, dicen, ostras, que es de la CIA. Sí.
Sí, efectivamente. Entonces, Es- entonces, ¿Cuál es tu previsión sobre la evolución de este fenómeno en España en los próximos años? pues hombre, a menor no va a ir a peor. Lo que pasa que puedan conseguir otro atentado como lo del 11M, lo Uy, veo difícil, volvemos. lo veo, lo veo difícil por lo que hemos hablado antes, porque nada más que carañemos un poquito y vemos lo que hoy día se supone que el tema de los explosivos, entre comillas, está más controlado. Eh, ahora bien, que puedan hacer algo como lo de Barcelona, pues sí, es fácil, pues porque un coche hay en todas las ciudades Sí, y coche, aquí, por ejemplo, un coche y un cuchillo hay en todas las casas. O sea, que meterte en un centro comercial y liar la parda, pues un coche, una bombona den- de butano y un mechero. ya está. Y es muy sencillo y radicalizarse, pues van a seguir radicalizando gente, tanto que venga, pero yo es lo que digo. La inmigración la van a utilizar más bien como a nivel cualitativo, para introducir o para exportar de gente que haya querido ir para allá. El año pasado, estamos en el 25, a finales de 2023 detuvieron a dos, uno detuvieron aquí en Almería y otro en Marruecos que querían hacer el camino a la inversa. El de Almería quería irse para allá dirección Siria y el que estaba allí en Marruecos quería venirse para acá. Y no sé si era ya al final para aquí, para España, y los detuvieron a los dos. Entonces este fenómeno va a seguir a más. Además se retroalimenta. Eh, Carmelo, para finalizar, haznos una recomendación a nosotros. Te iba a decir que también al gobierno, pero vamos. Para combatir este fenómeno. Pues hay que combatirlo, que quizás para mí Occidente ha cometido tres errores en este fenómeno. El primero, pensar que era algo muy lejano, que era que salía en los telediarios y que pasaba solo en el Líbano, que pasaba solo en Afganistán, que no iba a llegar nunca a Occidente. No valorar en su medida la amenaza. En segunda medida, eh, vamos a decir que no crearlo, pero sí utilizar la máxima de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces, en Afganistán, cuando con lo de los soviéticos se utilizó el fenómeno, pero claro, pensando que se iba a poder manejar el fenómeno y el fenómeno tenía otra idea y cuando el fenómeno empezó ahora a pensar por su cuenta y a actuar por su cuenta, la liamos. Y el tercer error ha sido el pensar que solo había la opción militar y policial para derrotarlo. Y yo pienso pues que hay que actuar en muchos campos de batalla, hay que actuar el policial y el militar, claro que sí, por supuesto, pero también hay que trabajar mucho a nivel de la escuela, a nivel de los institutos, a nivel social, con las asociaciones musulmanas, porque en definitiva pueden ser los que den la primera señal de ese chaval que deja de ir al equipo de fútbol de su barrio en el que lleva 5 años, Ujú. el que obliga a su hermana y a su madre a cambiar de ropa, el que obliga, son, y Esos también, son indicativos que nos claro, explicó Raquel claro, para ver qué niño, qué joven comienza a claro, dar pasos hacia la radicalización. claro, claro. Y no solo yo aquí en la Universidad de Almería estoy en un grupo de investigación que estamos ahora en un proyecto sobre el discurso de odio y a veces no se dan cuenta que están consumiendo violencia, no se dan cuenta que están consumiendo Mm. porque siguen nada más que a determinados youtubers, que Sí, siguen sí, a sí. determinada música y a veces no se creen que sus comportamientos con su propia hermana o con su madre que están realizando violencia hacia ella, hacia sus compañeras en el instituto, en el colegio. Entonces es una lucha que hay que librarla en muchos campos de batalla, por eso hay las estrategias deben de ser multidisciplinares y sobre todo multinacionales, porque todos los países debemos de ir Ujú. o deberíamos de ir remar en la misma dirección.
Tú fíjate, lo que quizá deberíamos de actualizarles es el calendario Sí, y decirles que estamos en el año 2025 y no en 1400 y pico o 1500. claro, O sea que claro. son 400, 500 años más para adelante, Sí, ¿sabes? sí, sí. Y por supuesto que si quieren seguir esa forma de vida, es media vuelta y que avancen, dirección Claro. Yemen, dirección Yemen, dirección Arabia Saudí. Oye, ahí está la Ujú. Meca, que se vayan a disfrutar, a dar vueltecitas al Sí, meteorito sí. ese. Pero nada. Sí, 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 es así. Carmelo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Y, gracias y a enhorabuena por Raquel ese. por hablarte de mí. Aquí está. Y bueno, estoy esperando también ahora a ver si desde la editorial me dicen también fechas para hacer la Ponlo más presentación alto en que se Madrid. vea. Ponlo más alto, eso es. Inmigración y terrorismo yihadista en España entre el 2015 y 2021. Un estudio de Carmelo Jesús Aguilera Galindo, de la editorial Sí, Círculo Rojo. Círculo Rojo, sí. Y a ver si hacemos la presentación en Madrid. Con que Pues avísanos que nos gustará ir. muchas gracias, claro que sí, ya te lo diré, Y ya como estamos conectados. del 11 me tendríamos mucho que hablar, pero créeme que Sí, no. eso ¿Vale? tendríamos para una sobremesa. Por eso te he dicho lo de la verdad, porque en la conferencia que fui con Raquel y a ti, Jola, con Juan Diego, eh, una de las chicas luego de las preguntas es, no, es que no, que yo los datos que estoy poniendo en el PowerPoint es lo que dice la sentencia. Sí, sí, Y no, ahora después, cuando acabe la sentencia, basta te, leerlo, te- basta leer un poquito y verá sí, que lo que contaron es falso. Pero sí, bueno, sí, sí, sí. no nos metemos en harina hoy. De acuerdo, Carmelo. Venga, pues Gracias. muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta Un luego. abrazo. Buenas tardes, queridos amigos. Permitidme un momentito. Esto, la radio, multicanalradio.com, Azul y Verde como programa y el resto de programas de la cadena salen a la luz, los oís, gracias a vosotros, porque nosotros no contamos con financiación pública. A nosotros no nos compra nadie. Por eso os necesitamos, te necesitamos. Cualquier aportación nos vale. Ayúdanos y ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. ¿Cómo hacerlo? Bien, buscas en internet, pones patreon.com, patreon, acabado en n.com y en el buscador Multicanal Radio. Te aparecerá nuestra emisora y te dice conectando con la verdad. La suscripción desde 5 euros ya nos puedes ayudar. Te puedes ayudar, porque gracias a ti acabaremos con Pedro. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a Azul y Verde. Hoy contamos con Gonzalo López, secretario de Acción Sindical y portavoz del Sindicato Policial Equiparación Ya. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Félix. Vienes a contarnos que se ha cumplido un aniversario de que habéis preguntado al ministro de Interior o al director general de la Policía eh, por qué no se hace la equiparación total, ¿no? Bueno, el día 16 de este mes, nosotros hemos dirigido al secretario de Estado de Trabajo un escrito, bueno, preguntándole por cómo van los trabajos relativos al estudio sobre nuestra inclusión en la profesión de riesgo, dado que ya ha pasado más de un año y no tenemos noticias al respecto de los grupos de trabajo que se habían dicho que se iban a formar y hasta el día de hoy no tenemos noticias de ningún tipo, ni por parte del Ministerio del Interior ni de la Dirección General de la Policía. El secretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo, vaga la El secretario, redundancia, secretario de Estado de Trabajo. secretario de Estado de Trabajo. Y, y no sé, ¿hay plazo para que os contesten o es tipo silencio administrativo y pasamos de vosotros? Nosotros esperamos recibir una respuesta. Hay veces que contestan y hay veces que no contestan, pero nosotros esperamos que nos den una respuesta coherente, dado que ya ha pasado más de un año y consideramos que ya
ha pasado un tiempo más que prudencial y que nos merecemos que nos contesten más que nada por respeto. ¿Habéis pasado también copia al director general de la policía? ¿No? Directamente nosotros hemos ido a la Secretaría de Estado de Trabajo, dado que ellos son los competentes para hacer el estudio de la penosidad de nuestro trabajo para incluirnos en el Real Decreto 1698 del 2011 de la Seguridad Social, en el que se incluyen a policías locales y autonómicas como profesión de riesgo a efecto de jubilación. Ujú. Y claro, la Policía Nacional, la Guardia Civil, no está incluida en ese Real Decreto, ¿no? No, nosotros no estamos incluidos y precisamente por eso no nos jubilamos con 700 euros menos. ¿Y qué motivo dan para no incluir a la Policía Nacional y la Guardia Civil en ese Real Decreto? Pues los motivos, desde nuestro punto de vista, bueno, no nos dan ningún motivo en concreto. El otro día, en en un artículo de prensa, en una entrevista del periódico La Razón, el ministro del Interior dijo que nosotros ya éramos profesión de riesgo. No es cierto. Es verdad que se nos paga un complemento específico singular, pero se nos paga cuando estamos desempeñando un puesto operativo. En base a ese puesto operativo, tanto a Policía Nacional, a Guardias Civiles, incluso a otros funcionarios del Estado, se le paga ese complemento singular que parte desde unos 148 euros a cantidades superiores dependiendo en qué unidades estén los compañeros. Pero ese complemento específico singular no repercute en la jubilación para que nos podamos jubilar en las mismas condiciones que las policías locales y autonómicas como profesión de riesgo. Sí, y esto me pregunto, porque de vez en cuando veo en redes sociales, incluso en noticias en telediarios, que un sindicato policial o una asociación profesional de la Guardia Civil se ha reunido con algún partido político en el Parlamento, en el Congreso o en el Senado. ¿Vosotros os habéis reunido con algún partido, sea de gobierno? Hay dos, bueno, hay dos o siete o ocho los que hay ahí, y luego están los de la oposición o presunta oposición. ¿Os habéis reunido con alguno de ellos? No, nosotros en un principio consideramos que la equiparación no es un tema que haya que politizar. Lo primero que consideramos que tenemos que hacer es unirnos tanto a asociaciones de Guardia Civil como de Policía Nacional. Lo principal es reunirnos, llegar a una unificación de criterios y una vez que nos sentemos con los distintos partidos políticos, Ujú. ponemos como condición que por encima de la mesa esté hablar de la equiparación salarial y de una jubilación digna. Nosotros siempre hemos dicho que queremos que se implante el conflicto colectivo porque está demostrado, y la hemeroteca lo demuestra, de que el conflicto colectivo permanente ha sido eficaz durante las veces que se ha implantado. Y las medidas o sea, las manifestaciones, las concentraciones, tienen que ir acompañadas de medidas de presión. Sin medidas de presión, no vamos a conseguir nunca que la administración se siente con nosotros a negociar. Vosotros solo estáis implantados en Policía Nacional, ¿no? Sí, equiparación ya es un sindicato que se creó en la Policía Nacional. En la Guardia Civil no hay equivalente. No, en la Guardia Civil no hay equivalente, pero es verdad que nosotros desde nuestra creación hemos pedido la unidad, una unidad de acción entre asociaciones de Guardia Civil y de Policía Nacional, porque nuestro objetivo es la equiparación salarial de ambos cuerpos. El conflicto colectivo que tenéis declarado permanente, estáis con, ¿cómo se llama? ASP, ¿no? ASP y Confederación Española de Policía, el CEP. Y con CEP. ¿Quién era? ¿Era la UFP? La que no estaba en estas cosas, la que sigue sentándose con el ministro, ¿no? UFP, SUB y SPP no declaran el conflicto colectivo. Esperamos que JUPOL se una y nuestro objetivo, nosotros lo que buscamos es la unidad. La unidad es lo que nos va a dar la fuerza y realmente es que es algo que nos beneficia a todo el colectivo, es algo por un bien general de todos los compañeros y creo que merece la pena que nos unamos, que dejemos las siglas de lado y vayamos todos en la misma dirección. Ya, ya. ¿Y el del ministro, del director general de la policía, no tenéis ninguna noticia ni sabéis nada de ellos?
No, nosotros hemos dicho que mientras no se ponga encima de la mesa en ninguna reunión del Consejo de la Policía la orden del día, la equiparación salarial, no nos vamos a sentar. Nosotros somos contundentes. Mientras no se hable de equiparación salarial, que no cuenten con el sindicato de equiparación ya. ¿Cada cuándo se convoca un consejo de policía de estos? ¿Una vez al mes? ¿Dos? Bueno, se suelen convocar cuando cada ciertos meses. No hay un periodo exacto, se suele convocar cada ciertos meses y se nos comunica y en la orden del día pues nosotros miramos qué temas se van a tratar. Y como no se van a tratar la equiparación salarial, pues nosotros no nos vamos a sentar bajo ningún concepto. ¿Quién establece el orden del día en el consejo? ¿El ministro? Bueno, el Consejo de la Policía, que tiene un presidente, se nos manda a las organizaciones sindicales la convocatoria de la reunión y la orden del día, los puntos a tratar. Entonces, si en esos puntos a tratar a nosotros no se nos dice que se va a hablar de la equiparación salarial, pues nosotros evidentemente no vamos a ir. Sí, pero en esos puntos vosotros podéis sugerir, solicitar, oye, oiga, ¿puede incluir este punto? Sí, pero ya se dejó claro en reuniones anteriores que no se iba a hablar de la equiparación salarial ni de la jubilación digna. Entonces, nosotros, si no se habla de la equiparación salarial Sí, ni de bueno, la jubilación pero digna, no vamos a acudir. sí, pero si no es que acudáis. Si la historia es, eh, oye, oiga, perdón, señor ministro, queremos que en el próximo consejo se incluya este punto. ¿Eso se lo Sí, reiteráis? sí, nosotros hemos hecho muchísimas propuestas y hemos solicitado, pero no solo por escrito, sino vía medios de comunicación, vía redes sociales. Sí, Hemos bueno, hecho, pero el ministro hemos, te puede decir que él no ve Twitter, que él no tiene Twitter, que Twitter sí, es no, una pero red. se ha ¿Vale? solicitado, se ha solicitado por escrito, en diversos escritos registrados por nuestros sindicatos, de que, y además ellos son conocedores de que nuestros sindicatos, si no se habla de la equiparación salarial, de hecho, en la primera reunión que acudió Nathan, nuestro secretario general, dijo que se levantó de la mesa que mientras no se tratara en el Pleno del Consejo de la Policía la equiparación salarial y la jubilación digna, no nos íbamos a sentar. ¿Os habéis planteado repetir eso cada vez? Es El decir, sí, levantarnos. cuando vais al consejo, o sea, ahora, ahora ni entráis, No, no entramos porque precisamente para eso pero, está la figura del conflicto colectivo. pero me explico. ¿Os habéis planteado entrar y todavía, oiga, ¿y de esto no se va a hablar? No, pues no vamos. Es que a ver, ya lo dijo nuestro secretario general en la primera reunión. Ellos saben que si mientras la orden del día, como se nos comunica con tiempo, no se hable de equiparación salarial, no venga la orden del día, no tiene sentido que entremos, porque como no se va a hablar, no vamos, no acudimos directamente. Por eso hemos implantado el conflicto colectivo con el apoyo del CEP y ASP. ¿Cuándo tocan elecciones? ¿Elección al Consejo de la Policía? Sí, elecciones Pues consejo político. elección al Consejo de la Policía, pues dentro de 3 años. 3 años todavía. Sí, Pues, ¿cada cuántos son? ¿Cada cada cuatro? 4, Mm. No me acordaba yo que habían sido el año pasado. Un despiste. Pero cada bueno. 4 años. Y con el resto de sindicatos, sí, vosotros, sindicatos, ¿tenéis contacto activo de decir, oye, mira, que esto lo hacemos, no lo hacemos? ¿Habláis? Nosotros hemos incidido, hemos mandado correo electrónico, hemos mandado burofax, no, tenemos a nuestro secretario de organización que de manera constante se pone en contacto con los sindicatos, del resto de sindicatos, buscando la unión, buscando una unificación de criterios, pero siempre decimos que todas las reivindicaciones, manifestaciones y medidas que se tomen tienen que ir acompañadas de medidas de presión. Sin Ujú. unas medidas de presión contundentes, como se hizo en la época de Jusapol, que venía, evidentemente, cuando se declaró el conflicto colectivo de manera unánime por parte de todos los sindicatos, es cuando conseguimos que la administración se sentara con nosotros y negociara. Evidentemente, el acuerdo firmado no se ha cumplido a día de hoy. Refréscanos, ¿qué ocurriría?
si todos los sindicatos se levantan del Consejo de la Policía y por lo tanto no se puede celebrar el Consejo de la Policía? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, el Consejo de la Policía es un órgano paritario, ¿no? Las decisiones que se toman en el Consejo de la Policía no son vinculantes, pero los informes que se presentan son preceptivos, o sea, de obligado cumplimiento. Entonces, no se podrían aprobar, porque lo dice bien claro el artículo 94 de nuestra ley de personal, todos aquellos proyectos normativos de jornada laboral, de prevención de riesgos laborales, ascenso, y se bloquearía todo lo relativo a todo lo relativo con normativa, como he dicho, prevención de riesgos laborales, ascenso, y Ascen- o se sea, quedaría totalmente bloqueado. no habría ascensos. Todo lo relativo a que necesite un informe preceptivo para su desarrollo y para sacarlo adelante, Ujú. no se podría sacar adelante. Ah, En el caso de que se blo- sacara adelante Se sin esos bloquearían, informes, se bloquearían los cambios de destino. se bloquearía todos los procesos en los que haga falta que se haga un informe. Porque, como bien he dicho, Ujú. todos aquellos, por ejemplo, proyectos normativos de jornada laboral, de prevención de riesgos laborales, todos aquellos, por ejemplo, de reuniones, por ejemplo, en el aspecto de concursos generales de mérito. Ujú. Todo eso necesita unos informes que son preceptivos, que son de obligado cumplimiento. Sin esos informes no pueden salir adelante. Entonces, se bloquearía el Consejo de la Policía y todo eso no saldría adelante. Lo que vosotros llamáis concursos generales, Sí, eso es las vacantes, el movimiento, el cambio de unidades de personal. O sea, si uno se quiere ir vamos a ver, de Valencia a Cáceres, es- se bloquea y exacto. no habría movimientos de personal de un lado a Eh, otro, no claro, habría porque cursos sí, de especialización, no habría ascensos, se bloquearía el sistema interno de la policía. claro, no saldría adelante ningún proyecto normativo. Todo lo que, todo eso, lo relativo a concursos generales de mérito, ascenso, prevención normativa, prevención de riesgos laborales, mesa de la jornada laboral, todo eso se bloquearía porque precisa de un informe que es preceptivo de obligado cumplimiento. En el caso de que la administración de manera unilateral lo sacara adelante, se estaría cometiendo una irregularidad, porque ataca a un derecho fundamental. El artículo 28.1 de la Constitución, o sea, iría en contra de la libertad sindical. Ujú. Sí, bueno, pero este gobierno a la hora de saltarse un artículo o la Constitución entera, no te creas tú que tiene muchos problemas. Sí, pero bueno, eso lo echaría atrás en 48 horas a un Tribunal Superior de Justicia. Joder. Oye, ¿y los sindicatos estos, eh, cómo le llaman? Los sindicatos de clase, Sí, los de comisiones, UGT, que bueno, sí. llaman sindicatos de clase, los come gambas para conocernos. ¿Estos tienen alguna implantación en Policía Nacional? No, nosotros no podemos confederarnos con sindicatos de clase, está prohibido por nuestra ley de personal y Ujú. además, bueno, ni nosotros ni Igual Civil, mucho menos por Ah, su vale, vale. carácter militar. Guardia Civil lo sé de sobra. Me extrañan los hermanos de Azul, que estos pues no lo tengo pillado. Pero ¿hay alguno sindicato vuestro que sea amiguete de ellos? Muy amiguete, que tenga mucho Bueno, contacto. hay sindicatos nuestros que tienen contacto, por ejemplo, con otros sindicatos de clase, pero claro, lo que se trata, por ejemplo, los sindicatos de clase se reúnen en la mesa de la función pública, pero la mesa de la función pública no se tratan de temas policiales. Todo lo relativo a los temas policiales se tratan con el Consejo de la Guardia Civil o en el Consejo de la Policía. No, me refiero porque, coño, los sindicatos estos, comillas, de clase, cierro comillas, Sí. paréntesis, ¿no? Los comegambas, estos, oye, cualquier cosa que quieren le llaman a Yolanda y chico, pues ellos pillan. Digo, joder, digo, no sé si alguno tenéis contacto con ellos, oye, esto cómo se hace, comerle la oreja a Yolanda, aparta bucle, no sé, ahora Puede, una jurídica. Hay contactos, pero realmente, oficialmente, la ley establece que todo lo relativo a lo nuestro se tiene que tratar en el Consejo de la Policía. No, ningún sindicato de clases puede tratar temas de carácter policial. Ujú.
¿Tenéis alguna esperanza en avanzar en esta petición con el secretario de Estado de Trabajo? Nosotros sí, es más, nosotros no es la primera vez que hacemos propuestas. Nosotros hemos hecho 3 propuestas para que de alguna forma se sepa de que se trata más de voluntad política que de otra cosa y sobre todo también de voluntad sindical y de unidad. La primera propuesta que hicimos fue de que dentro de la ley de clases pasivas, en el artículo, el artículo 1, en el adicional primero, se hablaba de, bueno, la disposición adicional primera, se permite a los jueces del Tribunal Constitucional cotizar por el total. La segunda es que a la disposición adicional cuarta se le permite a los catedráticos poder sobrecotizar sobre sus índices correctores. Y la tercera, que fue el anterior escrito que nosotros registramos, es que se nos dé la ayuda a la jubilación como se les da a los ujieres de las Cortes Generales, que son del grupo C1, y cuando se jubilan, le dan una ayuda para que su pensión se pueda igualar a los del grupo, a los funcionarios del grupo A1. Mm, Como bien he dicho, se trata, esto es un problema sindical mm, y es algo que tenemos que poner encima de la mesa todos los sindicatos en unidad de acción, pero depende también de la voluntad política. Pues has nombrado 3 profesiones que me parece que no tienen el mismo riesgo que un policía o que un guardia civil, ¿no? Ni los del Tribunal Constitucional, riesgo, no sé, cortarse con un folio, no sé. El Tribunal Supremo, has dicho, riesgo, no sé, subir las escaleras, vete a saber. Ujieres del Congreso, chico, también, pues hombre, esos, pues hombre, tienen unas tareas más complicadas porque hay cada uno por el Congreso, entre otros terroristas, entonces esos están más complicados. En cambio, un policía nacional, un guardia civil, vemos día a día, si no, no hablemos de Cádiz, de Algeciras, de Barbate, no hablemos de San Sebastián, de Inchaurrondo, en fin. Creo que tienen un poquito más de plus de peligrosidad los agentes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que esos 3 que has nombrado. E Por igual, eso, corren igual por eso, riesgo que los chanchas y los mozos de escuadra. por eso, Félix, nosotros pedimos en el escrito que hemos registrado el día 16 que Ujú, se nos incluya en el Real Decreto de la Seguridad Social, en el 1698 del 2011, donde se tratan los coeficientes reductores para que bueno, se nos reconozca como profesión de riesgo y anticipar la jubilación sin perder poder adquisitivo, ujú, que esa es otra, porque nosotros no vamos a aceptar bajo ningún concepto de que se nos diga, vale, se os reconoce como profesión de riesgo, pero que os jubiléis con la misma pensión actual. Porque ahora mismo, y esto me gustaría explicarlo bien, porque es muy importante que los compañeros de Policía Nacional y de Guardia Civil lo entiendan. Ahora mismo convivimos dos bloques. Un bloque que cotiza a clases pasivas y otro bloque que cotiza a Seguridad Social desde el año 2011. Todos los compañeros que entraron en Policía Nacional y Guardia Civil cotizan a Seguridad Social. Por un lado, en la policía, en clases pasivas, cumpliendo los 35 años cotizados, nos podemos ir de manera anticipada a los 60 años con el 100% del haber regulador, pero con la pensión actual, o sea, con 700 euros menos. Sí es cierto que si nos incluyeran a los compañeros de Seguridad Social, que hay ahora actualmente en ese Real Decreto, se irían en las mismas condiciones que las policías locales y autonómicas. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Que tanto que a los de con clases pasivas se haga de alguna forma que se nos incluya en ese Real Decreto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cotizar por el total, porque nosotros ahora mismo en clases pasivas no cotizamos por el total. ujú. Nosotros cotizamos a un máximo de 31.000 euros, cotizamos por grupo funcionarial, no por el total de lo que cobramos. Por eso nos jubilamos con una pensión tan baja.
respecto a las policías locales y autonómicas. Es muy importante que los compañeros entiendan en qué consiste la profesión de riesgo a efectos de jubilación. Es que es muy importante. Y es muy importante explicárselo con mucho detalle. Sí, sí. Porque esto, para ir acabando, no solo influye en las elecciones al Consejo de la Policía. No, no, no. Esto va más lejos. Esto influye en las elecciones generales, en las autonómicas, en las municipales, porque es donde se maneja el gobierno, donde se maneja el Consejo de la Policía, donde se maneja y se pone al ministro de Interior, que año a año siempre eligen a uno que ya solo puede ser mejorable. Por eso no queremos que se nos utilice como moneda electoral y no vamos a permitir que bajo ningún concepto se politice la equiparación salarial y la jubilación. ¿Por qué? Porque lo consideramos un tema para nosotros muy importante. Llevamos 30 años con falsas promesas por Por parte de eso. los distintos gobiernos y creemos que la Policía Nacional y la Guardia Civil son un ejemplo de profesionalidad y de entrega. Y yo se lo digo a los compañeros, tenemos que unirnos por nuestros compañeros que han muerto en atentados terroristas, por nuestros compañeros que hace un año murieron en Barbate, por nuestros compañeros en el 2020 que fueron atropellados en un control en Algeciras, y por tantos compañeros que día a día salen a la calle a jugarse la vida por defender los derechos y libertades de todos los españoles. Pues bien, Gonzalo, que haya suerte. No sé. Eso esperamos. Nosotros, Ya lo último que dicen que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Sabes? Pero por vamos. parte del sindicato Equiparación Ya, le puedo asegurar a los compañeros que vamos a ir hasta el final. Nosotros consideramos que esto no se puede dejar atrás. Es algo que es prioritario y que creemos que es de justicia. No estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Estamos pidiendo que se nos trate igual que el resto de policías locales y autonómicas. Hacemos el mismo trabajo y no se nos trata a la hora de jubilarnos con la misma dignidad. Pues sí, lo he dicho. Gonzalo, muchas gracias. Aquí tenéis vuestra casa. Tenernos al día con todo. Gracias. Muchísimas gracias, Félix. Un abrazo. Un abrazo. Imaginen una historia tan atrapante que borra la línea entre la realidad y la ficción. En la primavera de 2003, un miembro de ETA se desvanece en las sombras. Escapa de la justicia por ordenar el asesinato de niños. Pero sus conexiones con un partido político lo mantienen un paso adelante. Mientras planea un ataque que cambiará la historia de España para siempre, tienen que preguntarse, ¿es esto realmente solo una historia? Quinta Estación Infierno, disponible en Amazon. Léanlo gratis con la función Echa un vistazo. Alteraron el destino de incontables familias, cambiaron el curso de una nación. Quinta Estación Infierno, es una obra de ficción. ¿O no? ¿Recuerdan el 11 de marzo de 2004? Quinta Estación Infierno, léanlo hoy.